Siguiendo con el tema sangre, en esta segunda parte vamos a hablar sobre una de las partes de la sangre, que es el plasma. Por eso repasemos cómo estaba constituida la sangre. Dijimos que la sangre tenía dos componentes importantes: el plasma o la parte líquida de la sangre y los elementos figurados o los componentes sólidos de la sangre. Centrémonos en esta parte, que es la que vamos a describir a continuación. La parte líquida de la sangre, que tiene una gran proporción de agua y componentes orgánicos e inorgánicos, como vamos a describir a continuación. Antes de comenzar a describir la composición del plasma sanguíneo, vamos a describir las características del plasma. Y aquí entonces tenemos que hacer la distinción entre estas tres definiciones: sangre, suero y plasma. La sangre, como veníamos describiendo, es la totalidad del tejido que venimos describiendo, a partir del cual se puede obtener suero o plasma, dependiendo de cómo realicemos el proceso para obtener cada uno de los dos. Esta es una imagen de la apariencia normal del plasma, que lo podemos ver en esta imagen de un color amarillo más intenso, que en este caso donde es de un color mucho más claro y translúcido. En este caso no es tan translúcido. Son plasmas, los dos son plasmas fisiológicamente normales o fisiológicos, que se obtienen a partir de la separación de los elementos formes de la sangre, es decir, constituyen la parte líquida de la sangre. El plasma habitualmente es confundido con el suero porque, en cuanto a apariencia, son similares. Observen en esta imagen, el suero sanguíneo tiene prácticamente las similares características macroscópicas que el plasma, pero tiene diferencias en cuanto a la composición con el plasma. Suero y plasma son totalmente diferentes desde el punto de vista bioquímico. El suero carece de fibrinógeno, dado que esta proteína, que es la que permite la coagulación de la sangre, queda contenida en el coágulo, que además de contener a estas proteínas, contiene a todos los elementos formes de la sangre, es decir, glóbulos rojos y glóbulos blancos, como también plaquetas. Separada esta parte sólida de la parte líquida, obtenemos el suero sanguíneo. Entonces, la forma de obtener el suero sanguíneo es tras producir o estimulando la coagulación de la sangre, a diferencia de la forma de obtener el plasma, en la que no se produce coagulación, pero se separa la fase sólida de la fase líquida de la sangre. Entonces, químicamente, suero y plasma son totalmente diferentes, y desde el punto de vista del método de obtención también tienen un método totalmente diferente. En esta imagen podemos ver las diferencias de coloración del plasma dependiendo de distintos factores. Por ejemplo, la alimentación puede provocar que el plasma tome una coloración más rojiza o más anaranjada, perdón. Una coloración más rojiza podría estar relacionada con la presencia de otros tipos de pigmentos. Coloraciones más claras o más blancas o blancuzcas, como en este caso, podrían estar relacionadas con
la alimentación y la presencia, por ejemplo, de lípidos. La lipemia puede provocar un cambio en la coloración del plasma sanguíneo de esta manera, o bien hacerlo más turbio, pero son variaciones fisiológicas. Descriptas las características del plasma, hablemos de los principales componentes del mismo. El plasma es la parte líquida de la sangre, representa hasta un 70% del volumen total de la sangre, o visto desde el punto de vista del peso vivo, de la relación con el peso vivo del individuo, representa hasta el 5% del mismo. Y tiene distintos componentes. Un componente mayoritario que corresponde al agua. El agua, fíjense que corresponde o representa hasta el 82% de los componentes del plasma. Componentes inorgánicos que representan un 1% del plasma, y los componentes orgánicos, de los cuales nos vamos a dedicar posteriormente bastante tiempo porque tienen una importancia fundamental en muchas de las funciones que cumplen, destacando a la función de las proteínas. Volviendo a las funciones del agua. El agua es un medio de dispersión por ejemplo, de la temperatura corporal, es un medio para el transporte de sustancias nutritivas, sustancias de desecho, cumple funciones importantes en cuanto a la amortiguación ácido-base, y tan importante es el agua del plasma y el agua corporal que recuerden que el organismo, o vamos a ver más adelante, que el organismo tiene un sitio a nivel del sistema nervioso central para regular o que se activa en función de las demandas de agua corporal. Entonces es una de las funciones muy bien reguladas por el sistema nervioso, entre otros sistemas que participan en la regulación del volumen de agua corporal total. Con respecto a los componentes inorgánicos, aquí tenemos minerales importantes, todos son importantes, pero destacamos dos grandes grupos. Sodio, potasio, sodio, potasio y cloro, de los cuales estuvimos hablando bastante, haciendo referencia a potencial de membrana y todas las funciones que regula la activación de los potenciales de acción. Como componentes intra y extracelulares, estos minerales cumplen además otras funciones, no solo participan en la generación y el mantenimiento, la generación y el mantenimiento de los potenciales de membrana y potenciales de acción, sino que también, por ejemplo, en el caso de calcio es un mineral importantísimo para regular funciones como metabolismo del hueso, contracción muscular, exocitosis en el caso de vesículas, movimientos o emisión de pseudópodos en algunas células. Magnesio es cofactor de grupos enzimáticos o de algunas enzimas. Cumple también funciones en el metabolismo importantísimas, de la misma manera que fósforo, que también participa en la amortiguación del equilibrio ácido-base con respecto a los líquidos corporales. En el caso de los microminerales como función general cumplen o participan como cofactores enzimáticos, y gracias a esta función actúan en muchos procesos metabólicos importantísimos. Podemos destacar, por ejemplo, en el caso del yodo, el yodo es constituyente de una de las hormonas metabólicas más importantes, como las hormonas tiroideas, y el cobre
es uno de los cofactores enzimáticos relevantes para muchas de las funciones fisiológicas. Respecto a los componentes orgánicos que representan hasta el 22% del total del plasma, describimos a los gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, componentes que participan en la cadena respiratoria y que son muy importantes para los metabolismos, que lo vamos a desarrollar en más profundidad en Fisiología 2, hidrogeniones, monóxido de carbono y nitrógeno, que también cumplen funciones importantes al momento de, por ejemplo, regular pH. Hidrogeniones tiene importancia fundamental, la concentración de hidrogeniones, y monóxido de carbono no es beneficioso la presencia de altas concentraciones de monóxido de carbono. En cuanto a las macromoléculas que se encuentran formando parte de los componentes orgánicos, el principal exponente de los hidratos de carbono es la glucosa. La glucosa proviene de la alimentación, es decir, el origen exógeno es producto de la incorporación a partir de los alimentos, y de un origen endógeno propio del metabolismo intermediario del individuo. Todos estos procesos los vamos a desarrollar en profundidad en Fisiología 2. Con respecto a los lípidos, también los lípidos tienen doble origen, y los lípidos tienen, las moléculas que circulan en sangre se combinan en distintas proporciones con proteínas, formando las lipoproteínas, lo que tiene todo un desarrollo metabólico muy importante, que dependiendo de la cantidad o la proporción de cada uno de estos componentes o lípidos y proteínas, son denominadas en forma diferente. Por eso encontramos a kilomicrones, lipoproteínas de alta densidad, media densidad y baja densidad. Las proteínas son uno de los componentes más importantes de los componentes orgánicos, por lo cual le vamos a dedicar bastante tiempo a las mismas. Esto es apenas un resumen de las funciones que cumplen todos estos componentes del plasma. Recuerden que tienen que profundizar el conocimiento a partir de la bibliografía que nosotros les dejamos en el entorno. En esta imagen es muy linda para poder hacer una comparación de la composición del plasma y con respecto a la composición del fluido intersticial. Fíjense que en general no tienen muchas diferencias en los componentes mayoritarios. Hay un componente que se destaca y que es la presencia de proteínas. Fíjense que el plasma tiene mayor proporción de proteínas que el fluido intersticial. Estos dos compartimentos o estos dos tipos de líquidos formaban parte del líquido extracelular, mientras que el líquido intracelular tiene una composición totalmente diferente en cuanto a la proporción de cada uno de los componentes. Fíjense la diferencia en concentración de proteínas, la diferencia en concentración o en cantidad de potasio, la presencia de ácidos orgánicos en mucha mayor concentración, lo mismo que para magnesio y fosfato. Es muy linda esta imagen para poder hacer esa comparación visual de la distinta composición química en los distintos compartimentos. Aquí podemos ver distintos factores que
contribuyen a las variaciones fisiológicas de los componentes del plasma, donde vemos que dependiendo de la especie el plasma puede variar. No es lo mismo o no va, la composición varía, por ejemplo, entre una especie productora de leche o una vaca y un cetáceo. El cambio metabólico, el cambio de ambiente relacionado con la especie modifica los componentes del plasma. El sexo está muy relacionado a el cambio producto de la acción de las hormonas reproductivas que modifican la concentración de los componentes del plasma. El estado fisiológico, la gestación y la lactación son dos momentos muy demandantes, por lo tanto las concentraciones plasmáticas de muchos minerales varían en estos dos estados fisiológicos. Un ejemplo clásico es la concentración de calcio, por ejemplo, para nombrar un ejemplo. Con respecto a la edad, otro factor que modifica el plasma, dependiendo de la edad y también relacionado con el metabolismo de esos individuos, varía la composición del plasma, el momento del día y también esto relacionado con la alimentación. Post ingesta, la composición del plasma es totalmente diferente que luego de unas horas de producida la ingesta. Y el ejercicio por los cambios en, por ejemplo, las concentraciones de sodio y de potasio que pueden perderse durante el ejercicio. Vamos a hablar de los principales componentes orgánicos del plasma. Las proteínas plasmáticas son los principales componentes orgánicos del plasma. Son proteínas de estructura bastante variable y con muchas funciones que vamos a describir a continuación, donde encontramos dos principales tipos, albúminas y globulinas, que tienen, dentro de las globulinas podemos encontrar o describir distintas fracciones que se identifican o por medio de la electroforesis, y un tercer grupo que cumple funciones importantísimas y que es el fibrinógeno, que algunos autores lo describen como un grupo aparte por su importancia en el proceso de la coagulación. De estas proteínas vamos a hablar a continuación. Lo que sí es importante es recordar que en todos los individuos existe una relación entre la proporción de albúminas y de globulinas, que en general es de 8 a 1, o de 0,8 a 1, perdón, de 0,8 a 1, relación albúmina-globulina, salvo en algunas especies donde hay o la proporción es 1 a 1 para albúminas y globulinas. Como ven en esta imagen, las funciones de las proteínas plasmáticas son muchas y muy importantes. Una de las más importantes o destacable es el hecho de que funcionan como generadoras de la presión oncótica, la presión que ejercen las proteínas y que participa en la regulación del movimiento del agua. ¿Recuerdan cuando hablamos de las fuerzas de Starling que regulaban el movimiento de agua, presión hidrostática, presión oncótica o coloidosmótica? Bien, las proteínas plasmáticas son las responsables de la generación de la presión oncótica. Son fuente de aminoácidos para la nutrición celular. Vamos a ver que las proteínas absorbidas a partir de las proteínas dietarias a nivel intestinal son utilizadas para la formación de proteínas plasmáticas.
Y a su vez estas proteínas van a ser fuente de aminoácidos para ser utilizados por parte de las células cuando éstas los necesiten. Participan en la coagulación. Recuerden que había una que describimos, una de las proteínas que era importante, que es el fibrinógeno, en forma inactiva, fibrina en forma activa, participa en el proceso de la coagulación, evita que se produzcan pérdidas importantes de sangre a partir del torrente circulatorio. Las proteínas, estas mismas proteínas participan en la regulación del equilibrio ácido-base. Uno de los últimos temas que vamos a desarrollar en las clases es la regulación del equilibrio ácido-base. Y el primer mecanismo de regulación del equilibrio ácido-base lo constituyen los líquidos corporales, y dentro de los líquidos corporales las proteínas son las que regulan el pH orgánico. Las proteínas modifican las características sanguíneas porque el aumento o la disminución de su concentración modifica la velocidad de sedimentación globular, la viscosidad y otras características que hacen que se modifiquen las características propias de la sangre. Muchas proteínas participan en los procesos de inmunidad y de defensa. Recordemos o tengamos presentes a las inmunoglobulinas y también participan en los procesos de transporte. Describimos algunos mecanismos de transporte en los que participaban, por ejemplo, transportando o uniéndose a hormonas para distribuirlas por todo el organismo y, por ejemplo, evitar que se produzca la filtración a nivel renal, como era en el caso de las hormonas esteroideas. La albúmina es una gran proteína plasmática sintetizada fundamentalmente en el hígado y es la responsable de la generación del 70% de la presión oncótica del plasma. A pesar de que es la fracción más abundante de las proteínas, solo representa el 50% de las proteínas totales. La presión oncótica que ejerce se debe al tamaño de las moléculas, que es muy inferior si la comparamos con el resto de las proteínas, con lo cual a igual cantidad de proteínas, albúminas y globulinas, albúmina presenta mayor cantidad de partículas que globulina, y como la presión osmótica es una propiedad que depende del número de partículas en solución, albúmina va a ser mucho más efectiva como factor determinante de la presión oncótica total. Entonces, la principal proteína involucrada en el mantenimiento de la bulimia va a ser albúmina, por todo esto que explicábamos recién. De las proteínas plasmáticas importantes son el grupo de las globulinas. Es una fracción proteica muy compleja, dado su conjugación con lípidos o con hidratos de carbono, formando las lipoproteínas que yo les nombraba anteriormente, los kilomicrones, HDL o lipoproteínas de alta densidad, baja densidad, media densidad, que depende de la combinación y la proporción de lípidos y proteínas. Y la otra forma de conjugarse es con hidratos de carbono formando glicoproteínas. Estas globulinas también son sintetizadas en el hígado de la misma manera que albúminas y constituyen una fracción diferenciada, es decir, tienen distintas fracciones o podemos identificar distintas fracciones mediante la electroforesis,
es decir, a partir de la electroforesis podemos identificar estas distintas fracciones que cumplen distintas funciones y que vamos a describir a continuación. Las distintas fracciones de las proteínas plasmáticas y sus funciones es lo que vemos en esta imagen. Dependiendo de su distribución en función de la electroforesis, podemos identificar grandes fracciones como las alfa-globulinas, las beta-globulinas y las gamma-globulinas. Y dentro de las alfa-globulinas tenemos a la alfa-1 y alfa-2. Y dentro de las globulinas alfa-1 encontramos su principal función está relacionada con el transporte, retinol, globulina transportadora de tiroxina y transcortina. Son las tres que participan en los procesos de transporte uniéndose a distintas hormonas. Antitripsina es una proteína que inhibe a las proteasas que se encuentran en el plasma, entonces cumple una función protectora de distintos tejidos, por ejemplo en sistema respiratorio. Y protrombina es el precursor de la trombina que tiene una función importante como catalizador de la transformación de fibrinógeno en fibrina a la forma activa de fibrina que participa en el proceso de la coagulación. Con respecto a las alfa-2 globulinas, macroglobulina, ceruloplasmina son inhibidores de proteasas. Aptoglobina es una proteína que se une a la hemoglobina y evita que la hemoglobina liberada cuando se destruyen los glóbulos rojos sea eliminada o filtrada a través del riñón. Y la eritropoyetina es una hormona que se sintetiza en el riñón y que está directamente relacionada con la estimulación de la eritropoyesis o la formación de los glóbulos rojos. En general, todas son proteínas que se unen a hidratos de carbono, o sea, glicoproteínas, salvo algunas que forman parte de las lipoproteínas HDL y VLL. Las beta-globulinas son proteínas que participan en la defensa inespecífica. Son glicoproteínas y particularmente en el caso de transferrina tiene una participación fundamental en el transporte del hierro en el plasma. Entre las beta-globulinas y las gamma-globulinas, en las corridas electroforéticas se encuentra una fracción que es el fibrinógeno y algunos factores de la coagulación que intervienen en el proceso de la coagulación. El fibrinógeno en forma inactiva se transforma en fibrina, que es responsable de la formación del coágulo. Finalmente, destacamos la participación de las gamma-globulinas, que son proteínas sintetizadas por el organismo y que son capaces de reconocer a componentes extraños y son parte de los componentes de la respuesta inmunohumoral. Reconocen a los antígenos y existen varios tipos de fracciones. Y la particularidad que tienen las gamma-globulinas es que son sintetizadas por las células plasmáticas derivadas de los linfocitos B. Otro grupo de proteínas que se destacan en el plasma son proteínas que tienen acción catalítica
que son las denominadas enzimas, que como ustedes observan en esta imagen son variadas las enzimas que podemos encontrar dentro del plasma, destacando a las transaminasas como la alaninoaminotransferasas y las partato-aminotransferasas o ALT y AST, y las amilasas y las lipasas, de las cuales vamos a hablar en Fisiología 2. Todas enzimas o proteínas que tienen actividad catalítica y participan en distintos procesos metabólicos. Compuestos nitrogenados no proteicos, como la urea y la creatinina, se destacan como componentes del plasma, ya que a partir de ellos todos participan en el metabolismo proteico, y a partir, por ejemplo, de la urea podrían sintetizarse algunos compuestos proteicos específicos vamos a desarrollar bastante el tema a partir del uso de la urea en rumiantes, y la creatinina como compuesto final del derivado de la creatina en el metabolismo proteico. De los metabolitos provenientes de los hidratos de carbono destacamos la presencia de la glucosa, que era determinante de la glucemia en los animales, en los distintos individuos, y podemos observar, o ya deberíamos comenzar a recordar que en monogástricos la glucemia es mayor que en poligástricos, donde los niveles de glucosa sanguínea alcanzan a los 65 miligramos por ciento. Respecto de monogástricos son inferiores, y en monogástricos podemos encontrar hasta glucemias de 85 miligramos por ciento. En general forman parte de glucoproteínas. Respecto a los lípidos que encontramos en el plasma, en sí los lípidos totales que se encuentran en la sangre es lo que denominamos como lipemia. En la sangre circulan disueltos en el plasma o formando parte del plasma. Estos son los distintos tipos de lípidos que podemos encontrar, en general unidos a proteínas plasmáticas formando las lipoproteínas, pero también los podemos encontrar circulando libres. Finalmente, describimos la presencia de pigmentos como la bilirrubina o como los carotenos, que están presentes y provienen desde distintas fuentes, ya sea el metabolismo o de la dieta, y la bilirrubina puede estar presente en forma conjugada o no conjugada. Otro componente que destacamos y del cual vamos a hablar en el cursado, sobre todo de Fisiología 2, es la presencia de vitaminas hidrosolubles y liposolubles, y los distintos grupos con las funciones que cumplen estas dos tipos de vitaminas. Y finalmente la presencia de hormonas que circulan, hidrosolubles o liposolubles. Recuerden que muchas de las hormonas circulantes son proteínas, con lo cual estarían dentro del grupo de las proteínas plasmáticas o formando parte del grupo de las proteínas plasmáticas, aunque existen hormonas que no son proteínas, como las hormonas esteroides, que se solubilizarían uniéndose a proteínas, formando algún tipo de lipoproteínas unidas a hormonas. Bien, resumiendo lo descrito en estas dos clases de generalidades, definimos sangre,
describimos las funciones de la sangre, hablamos de las características físico-químicas de la sangre, hablamos mucho de plasma, mucho de la composición química de la sangre y en la próxima clase vamos a describir los elementos formes de la sangre. Muchas gracias.